Exactamente, porque primero damos un poco de contexto de lo que pasó el fin de semana, porque habló el presidente iraní, Pezeshkian, y él dijo, no vamos a continuar con los ataques a la región. De hecho, le pidió disculpas a los países, sobre todo los del Golfo, y después, apenas minutos después, salieron desde la Guardia Revolucionaria, que recordemos que es como una especie de ejército paralelo, si se quiere, que tiene como objetivo la defensa del propio régimen iraní, el de los ayatolás, a decir que los ataques iban a continuar, y de hecho fue lo que sucedió. Los ataques continuaron, ¿no? Como una primer punto ahí de si existe un quiebre en el régimen o qué puede llegar a pasar con estas dos posturas. Pero ¿a qué voy con esto? Que los ataques continuaron tanto desde Israel, Estados Unidos a Irán, como desde Irán a los países de la región. También desde Israel al Líbano, que lo veníamos contando, sobre todo en el sur y también en la capital, en Beirut, donde ya son decenas los muertos en ese país. En todo este contexto, decíamos, desde el comienzo lo que hizo Irán fue atacar las bases militares estadounidenses en la región, pero también la infraestructura energética. Ese fue el claro objetivo. Por eso ya se habla como una especie de herramienta geopolítica en este contexto de la guerra. Pero además porque Irán también es el país que es el tercer país con mayores reservas de todo el mundo de petróleo. Lo que pasó, veníamos contando, por ejemplo, el caso de Qatar, que es el segundo exportador de gas, que directamente había frenado la exportación de gas ante este contexto. Lo que vimos en las últimas horas fueron ataques, por ejemplo, a Bahrein, a infraestructura energética petrolera, que también lo que hace justamente un ataque en la refinería, es frenar la producción. En el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, lograron interceptar un misil, un dron que iba también a una refinería de petróleo en Arabia Saudita. Bueno, lo que genera todo esto, por supuesto, es la incertidumbre, la suba de precios tanto en el petróleo como en el gas. Hubo una reunión, de hecho, de lo que se conoce como los G7, que son los países más industrializados, aunque hay países de los cuales más industrializados que no forman parte, pero se sentaron básicamente a negociar qué vamos a hacer si hay falta de petróleo, porque sí, por supuesto, hay muchos países que tienen reservas, ¿no? ¿Qué se hace con esas reservas que tienen? Pero ¿Y hasta cuándo duran las reservas, no? Por ahí pasa la cuestión, ¿no? Vos podés tener muchas reservas, pero si no hay comercialización de petróleo, te vas quedando con menos reserva todos los días. Totalmente, en ese contexto... ¿Cómo aumenta, no? Sí. Si aumenta el petróleo, también crece la inflación en el mundo. Totalmente. Inflación, de hecho, se hablaba en algunos casos de estanflación, es decir, no solo que suba la inflación, sino que también lo que se esperaba como un crecimiento económico, que eso no suceda. Además, hay que sumarle el estrecho de Hormuz, que lo contábamos, la reducción prácticamente total de los buques, los barcos que pasan justamente por el estrecho de Hormuz, que decíamos es prácticamente entre un 20 y un 30% tanto de petróleo como de gas a nivel mundial, es decir, el impacto también en el suministro, que por supuesto es otra de las cuestiones que se analizan al momento del tema del precio. Y como lo decías, Pablo, la incertidumbre sobre cuánto va a durar esta guerra. Trump había dicho 4 o 5 semanas, después se hablaba de 8 semanas, ahora en los últimos minutos el presidente de Estados Unidos dijo que ya está prácticamente terminada, ¿no? Y ahí hay que analizar qué significa que esté terminada, porque acaban de elegir a un nuevo líder supremo, que después vamos a contar un poco quién es, pero básicamente es el hijo del ex líder supremo, es decir, que a priori hay una continuidad del régimen iraní. Entonces, ¿qué significa que ya esté casi terminado? Veremos, ¿no? Por supuesto, son muchos los interesados en ponerle un fin a esta guerra, y sobre todo porque además no solo las muertes, por supuesto, que siempre es el principal tema, sino el impacto económico que está teniendo a nivel mundial. Bien, Leticia, vamos a estar ampliando lo que está pasando y mucho la información que llega desde Medio Oriente y esta conversación del presidente Trump con el presidente Putin, clave en la jornada de hoy. Clave, puede ser un giro, ¿no? Claro en esta guerra. Hablábamos del petróleo y el petróleo, por supuesto, empuja el precio de la nafta, pero hubo declaraciones de Horacio Marín, que es el titular de YPF, aseguró que Argentina no va a tener cimbronazos con el precio de la nafta. Ahí lo publicó en X, compromiso honesto con los consumidores. Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo. Por eso creo importante reafirmar nuestra posición, la de YPF. No va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles. Somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores. Trabajamos con una estrategia de micropricing exactamente, para ir analizando los precios día a día, semana a semana, y mediante el sistema de Moving Average podremos atenuar picos de aumento y bajas, dando mayor previsibilidad a los consumidores. Así, precio estable. Entonces está anunciado que esto no va
a empujar el precio de la nafta. Que no va a haber cimbronazos, ¿no? Dijo el CEO de YPF. Exacto. Bueno, repercusiones, ¿no? Por el aumento del precio del petróleo. Hoy llegó a los $120 el barril. Conversamos con un ex secretario de Energía. Nos ayuda a entender qué puede pasar de ahora en más, justamente con el precio del petróleo. Y esto decía. Es muy importante lo que está produciendo el tema de la guerra en Irán, porque la geopolítica de esa guerra determina que los suministros de Medio Oriente siguen siendo suministros de zona caliente, de zona peligrosa, que en cualquier momento explotan. Y mira lo que ha pasado, por ejemplo, con el suministro de Qatar a Europa. Europa reemplazó el gas que provenía de Rusia por gasoductos por suministro de GNL que le provee Estados Unidos y Qatar. Bueno, en estos días el suministro de Qatar no va más por fuerza mayor, porque está intervenido el estrecho de Hormuz. Entonces, supongamos que el conflicto desescale, todo el mundo desea que esto dure poco y termine bien. Lo mismo, la lectura geopolítica de eso va a ser, bueno, a futuro necesitamos los europeos buscar suministros en lugares alternativos. Bien, buscar suministros en lugares alternativos no es tan fácil eso, pero seguramente se puede hacer, claro. Pero lleva tiempo. ¿Cómo es la transición de estos cimbronazos y de estos cambios en el mundo?